good to be with you again tonight. Qué bueno estar con ustedes una vez más. I think we're only an hour and 45 minutes, an hour and 15 minutes behind schedule. Yo creo que nada más estamos 1 hora y 15 minutos atrasados, ¿verdad? So that's right on time for Dominican Así que time. para República Dominicana estamos justamente a tiempo. No se ría que están hablando mal de nosotros. So tonight I want to take a brief amount of time to discuss how the church looks today because of the Protestant Reformation. Esta noche yo quiero tomar unos minutos para ver cómo la iglesia se ve hoy en día por la reforma. And also some things that the church needs to do today to continue to reform. Y también cosas que la iglesia tiene que hacer hoy para seguir reformándose. The Reformation has had a tremendous effect on us here in the 21st century, and sometimes we don't even notice. La reforma ha tenido un efecto tremendo en el siglo XXI y a veces ni siquiera nos damos cuenta. But we also must recognize that this faith that came through the Reformation began way before the Reformation. Pero también tenemos que darnos cuenta que esta fe que surgió ahí o que estaba en la reforma no empezó ahí, empezó mucho antes de la reforma. This faith dates all the way back to Christ and his apostles. Esta fe regresa hacia allá, Jesucristo con sus discípulos. We stand as a church today on what Christ taught his church and the doctrines that are taught throughout Scripture. Usted y yo estamos de pie hoy parados en lo que Jesús le enseñó a sus discípulos y a la iglesia. These teachings of Christ are what the true church has always stood on and always will. Estas enseñanzas de Jesucristo es la base, el fundamento verdadero en la cual la iglesia ha estado de pie y seguirá estando de pie. So tonight I want us to look at 7 influences of the 21st century on the church today. Hoy yo quiero ver 7 influencias de lo que ha influido en la iglesia del siglo XXI. Of course, this is not an exhaustive list. There could be a lot more we could talk about, but these are the ones I've chosen for tonight. Yo sé que hay una lista grandísima que podemos hablar, pero en esta noche yo he elegido estos para hablar. So the first one, we've already talked about some, the 5 solas. I want to talk about the 5 solas in the church today. Lo primero es, ya hemos hablado de los 5 solas, hoy vamos a hablar de eso en la iglesia hoy en día. The Reformation clearly articulated that the 5 solas of our salvation come by grace alone. La reforma claramente lo habla que esto viene solamente por la gracia, Through faith alone, por la fe, solamente por la fe, in Christ alone, solamente en Cristo according to the Scriptures alone, y solamente en la Escritura to the glory of our God y alone. solamente para la gloria del Señor. And each one of these solas were controversial in the days of the Reformation. En los días de la reforma, cada una de estas 5 era controversial en esos días. But sadly, they are even more controversial today. Pero ¿sabe lo más triste? Que aún hoy en día causa mucha controversia. These solas remind everyone that salvation from the beginning to the end is all of God. Y estas 5 solamente nos recuerda que desde el principio hasta el fin es solamente Dios. This is not a truth that man naturally accepts. Y no es una verdad que el ser humano, el hombre, acepta fácilmente. In our time, in our culture, the belief is that man is born innocent and naturally good. Y en nuestra cultura, en nuestro tiempo, la creencia es que el hombre, el ser humano, nace bueno y que por naturaleza es bueno. And even if we do some bad things, when we stand before God as our judge, surely our good will outweigh our bad, and He'll Y allow us como into somos heaven. buenos, aunque hagamos algunas cosas malas, cuando lleguemos delante de Dios, de seguro que las cosas buenas va a ser más que las cosas malas. Many believe that man, on his own will, without God even acting, can believe and trust in God. Y mucha gente cree que el ser humano, por su propia voluntad, puede confiar y creer en Dios. There was a famous writing from the Reformation by Martin Luther called The Bondage of the Will. Y hay algo muy famoso en la escritura, en lo escrito de Martín Lutero, que era la voluntad del hombre. Luther wrote that man's will is naturally bound by sin, and he will not by his nature choose God. Y él escribió que la voluntad del hombre está atada por su propia voluntad, que el hombre por sí mismo no va a elegir a Dios.
We, along with Luther, today know this to be true, that man is unable to seek God because Paul tells us in Romans 3. Y usted y yo sabemos, así como Martín Lutero, que el hombre por sí mismo no puede buscar a Dios, porque Pablo nos lo dice en Romano. God must act by a divine act of grace to enable us to choose God and come to Him. Dios tiene que actuar por gracia divina para que podamos elegir llegar a Él. Mankind is naturally wicked by birth, and we are in need of a Redeemer. El ser humano por naturaleza es pecaminoso, es malvado y necesita un Salvador. This truth needs to be rediscovered by the 21st century church. Esta verdad tiene que ser encontrada de nuevo por la iglesia del siglo XXI. That we are without hope unless God, by His grace, acts on our behalf to give us faith and repentance. Que estamos sin esperanza. Con nuestra propia fuerza no podemos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia y el arrepentimiento. Poder por arrepentirnos. The Reformation rescued the belief that was almost to be gone, that the final authority of the church is through Scripture. Y la reforma rescata eso que decía que la autoridad se perdía, no era por la escritura. We benefit from this truth, and we affirm it today as Protestants. That the final authority of Scripture and the Bible are at our fingertips. La iglesia no decía que la autoridad final no era la escritura, pero nosotros sí confirmamos que está en la escritura y está disponible a nuestro alcance. Está ahí la palabra. Most every one of you, I'm sure, has a Bible at home or even several at home. Yo me aseguro que cada uno de ustedes tienen por lo menos una Biblia en la casa. Tal vez tienen más de una. We can even carry the Bible around on our phones or some Aún other hoy en device. día la podemos llevar en los celulares, donde quiera que vamos. Luther and the Reformers would have never believed that we would have been literally able to carry the Bible with us everywhere. Martín Lutero y los reformadores nunca se iban a imaginar que podíamos llevar la Biblia por todo lugar en un celular. But most of all, they would surely be shocked that many who profess to be Christians have no desire to open it or even read it to see what it says. Pero lo más triste de eso es que ellos jamás se iban a imaginar tampoco de aquellos que dicen que son cristianos, que ni la abren la Biblia, ni la leen, ni la buscan. The Reformation also pointed us back to that all the glory rightly belongs to God. La reforma nos lleva de nuevo a que nos indica que toda la gloria le pertenece a Dios. We agree here with this truth and we rejoice in it, but sadly, God's glory is attempted to be stolen by many. Usted y yo nos regocijamos y nos gozamos aquí porque sabemos que toda la gloria es del Señor. Pero de nuevo, tristemente, en el siglo XXI, muchos se están robando la gloria de Dios. I think of in my country of these huge mega churches with these celebrity pastors that all the emphasis is placed on this gifted speaker. Especialmente en mi país, Estados Unidos, yo veo como en la televisión estas mega iglesias donde toda la gloria se está enfocando en estos predicadores de mega iglesia. We need to reform back to place the emphasis on the one that gave this speaker the ability, not the speaker himself. Tenemos que reformarnos de nuevo para enfocarnos de nuevo que quien le dio el poder y ese don a ese predicador es que merece la gloria. The second influence on the 21st century for the Reformation I want to mention is preaching the word is central to the church. Segundo punto que quiero hablarle es que predicar la palabra debe ser el centro de la iglesia. The Reformers believed that the preaching of the word in the common language of the people was the first and most important mark of a true church. Los reformadores de esos tiempos pensaron y creyeron que predicar la palabra para el lenguaje que ellos puedan entender era el centro de la iglesia en ese tiempo. The first responsibility of this church and any of our churches represented here is to teach and preach the word to the people. La responsabilidad primordial de cada iglesia representada aquí es predicar, enseñar la palabra de Dios al pueblo. And praise God, we see the fruit of this truth all over Christianity. Y gracias a Dios que vemos los frutos de estas palabras en el cristianismo. Any given
Sunday at any given Protestant church, you can walk in and someone will be preaching the word and it'll be the main priority of the service. Y en cualquier domingo usted puede entrar a alguna iglesia, cualquier iglesia protestante, y ahí estén predicando la palabra de Dios, que debe ser la prioridad de cada servicio. But there can also be a negative effect of putting a preacher up to supposedly preach the word as the priority of the service. Pero también puede haber un efecto negativo, colocar a un predicador que ese sea la prioridad, ese predicador y no la palabra. The preacher can water down or try to dilute God's word, or just maybe rub off the edges so it won't be so I lost my word here. It won't be so convicting. Y puede ser que ese predicador que se ponga, venga y tome la palabra y no la dé como dice ahí la Biblia, sino que empiece a buscarle la vuelta, acomodarla para que no traiga una convicción plena a la gente. Some preachers even try to make the gospel not offend lost people, and by doing this, they change the gospel itself. Y muchos predicadores aún tratan de cambiar la palabra para no ofender a nadie, y haciendo esto cambian la palabra por sí misma. And the end result of this is teaching and preaching a man-centered gospel that cannot and will not save. El resultado de esto es enseñar y predicar un evangelio humano que no va a cambiar ni va a transformar las vidas, ni salva tampoco. We need a reformation of the pulpit today. Hoy en día se necesita reformar los púlpitos. We need preachers that will take God's word and exponentially preach book by book through every word of this scripture. Necesitamos predicadores hoy que tomen la escritura y prediquen libro por libro, palabra por palabra de la escritura. And praise God for faithful pastors that do fill pulpits every week and take God's word and expound it from His scripture. Le damos gracias a Dios por los predicadores, los pastores que toman la palabra y predican su palabra todos los domingos. Le damos gracias a Dios por eso. Moving on to the third influence on the 21st century. Vamos a la tercera influencia de la iglesia en el siglo XXI. The separation of church and state. La separación entre la iglesia y el Estado o el gobierno. So another great influence of the Reformation today is that many countries do not have a state-sponsored religion. Y una de las cosas positivas de la reforma es que muchos países hoy en día no tiene que estar o siendo dirigida, que el gobierno le dirija a qué iglesia tiene que ir o a qué religión. Especially the countries in the West. Especialmente los países de este lado. In the United States and here in the Dominican Republic, en Estados Unidos como en República Dominicana, the state does not sponsor a church and require you to be a part of it. El gobierno no te dice que tú tienes que pertenecer a tal o cual iglesia o religión. I really don't know if the reformers ever dreamed that state and religion would be separate. Yo no creo que los reformadores en su mente pensaron que iba a haber una separación entre el gobierno y la religión. They came from a time and culture where this had never happened before. Ellos venían de una cultura y de un tiempo donde no había una separación. Era una relación muy estrecha el gobierno y la iglesia. And we in America especially have benefited from this Reformation because we have the freedom to worship in any way, in any time we choose. Y nosotros en Estados Unidos hemos sido beneficiados de la reforma porque podemos elegir el momento, la iglesia, el lugar donde podemos ir a adorar. And this is a direct product of the Reformation because the Puritans left England seeking a land where they could freely worship the God of the Scriptures, and they ended up coming to what we call today the United States. Y esto es una forma y una ventaja para nosotros porque en estos tiempos muchos se fueron de Inglaterra buscando la libertad para poder adorar con libertad y por resultado nosotros tenemos esa libertad. But with all good things, when it involves sinners like us, there's always a negative aspect. Pero con todas estas cosas buenas, cuando se involucran pecadores como nosotros, siempre hay un aspecto negativo. And because we have freedom to worship, some believe that means we can worship in any way we choose. Y como tenemos esa libertad de adorar, muchos creen que podemos adorar de la manera que ellos les den la gana y ellos crean. This is not true. Esto no es verdad. Just as the state doesn't regulate how we worship, así como el Estado ni el gobierno te dice cómo debe adorar, we have no say in how
we are to worship God. Así tampoco ni usted y yo tenemos el derecho de decir cómo es que vamos a adorar a Dios. God himself has spoken Dios mismo ha hablado through his scriptures, a través de su escritura and he has given us the way to worship y him Él nos ha dado la pauta cómo debemos adorarle a Él and how we should do it. y cómo debemos hacerlo. Any of you that are familiar with the Bible, in Bible times, it didn't end well for those who worshiped him in ways he said not to. Ustedes que conocen la escritura bien y saben bien, aquellos que intentaron adorarle a su manera no terminaron bien. So let us examine our worship and reform it to the Así que scriptures. de hoy en adelante vamos a examinar la forma que adoramos a Dios y si no está adecuada y bien, vamos a reformarla. The fourth influence I'd like to mention is the church return to a biblical model of leadership. El cuarto es que la iglesia regrese a un modelo de liderazgo basado en la escritura. The Reformation returned the role of the pastors and deacons to its right biblical position. La reforma le devuelve el rol del pastor y del diácono a su lugar correcto. The Reformation denied the authority of popes and bishops to rule over multiple churches and to be placed in a position higher than the other believers. Y la reforma precisamente le quita esa autoridad al Papa y a aquellos líderes para que no estén por encima de los otros líderes. Because of the Reformation, believers no longer have to confess to an earthly priest because we have a high priest and his name is Jesus Christ. Y por esta reforma ya el ser humano no tiene que buscar a un hombre, a un sacerdote para confesarse, porque tenemos un sumo sacerdote en el cielo. No longer are we dependent on a priest and the sacraments, but all authority is found in Christ and dependent solely on him for all things concerning salvation. Ya no dependemos de un sacrificio o de un sacerdote, porque todo está encontrado en Jesucristo y en su sacrificio. The Reformers believed and taught in the priesthood of believers just as the Scripture teaches. Y los reformadores pensaron y hablaron exactamente como lo enseña la Escritura. The Reformers understood that the Scripture teaches that pastors are who God gives the gift of teaching and to care for the flock of God. Los reformadores entendieron que a los pastores fue quien Dios le dio el don para enseñar y cuidar la grey del Señor. They are not on another level above the rest of the church. No están en otro nivel por encima de las otras islas de la iglesia. God has especially gifted them in a different way to serve Christ's church along with all of the believers. Dios lo ha equipado a los pastores de una forma especial para que ellos puedan dirigir, pero juntamente con los creyentes. Remember that all believers, all of us are equal in Christ. Recuerden que no hay acepción de persona en el Señor. Todos somos iguales para el Señor. The fifth influence is the sacrament. La quinta influencia son los sacramentos, los sacrificios. Because of the Reformation, we go from 7 to 2. Y por la reforma vamos de 7 sacrificios, sacramentos, a 2. And because of the Reformation today, we as Protestants, we don't hold to 7 sacraments that we have to partake in to receive salvation. Y como somos protestantes y por la reforma, ya no son 7, lo cual nosotros estamos fijos en 7. No, no son 7 para la salvación. We practice 2 sacraments. Nosotros practicamos 2 sacramentos. Baptism and the Lord's Supper. El bautismo y la cena del Señor. And these sacraments are done willingly by the believer based on the command of Scripture to be obedient, not to merit any type of salvation. Y esto es hecho voluntariamente por los creyentes en obediencia a la palabra, no para cumplir sacrificio. One interesting note about baptism is we as Baptists are what I like to call, we're even more reformed than the reformers. Una cosa interesante del bautismo es que como bautistas somos más reformadores que los reformadores. I like to joke around with my Presbyterian brothers and sisters and say, we Baptists are fully reformed. Yo relajo mucho con mis hermanos y le digo a los presbiterianos, le digo, nosotros somos reformados totalmente. The reformers, they could not seem to let go of infant baptism, which had been practiced by the Catholic Church for many years. Los reformadores no se apartaron del bautismo que fue practicado por los católicos por muchos años.
They did reform to the point that they did not believe that baptism produced regeneration. Pero sí se conformaron en el punto de que el bautismo no traía la regeneración. But they still believe that all babies of believers should be baptized into the new covenant. Pero sí creyeron que todos los nuevos creyentes deben bautizarse para el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto. Some Protestants that still hold to this belief today are Lutherans, Presbyterians, and Methodists. Algunos protestantes, luteranos, metodistas todavía creen de esta forma. And hey, we consider all these brothers and sisters in Christ, but we believe on the area of baptism that they are in error. Y nosotros ellos son nuestros hermanos, pero en el área del bautismo creemos que están errados. We Baptists and others who hold to believers' baptism believe that baptism is only for believers and is an act of obedience of Christ's command, and it's only to be done by believers. Y nosotros, como bautistas, como otros protestantes, creemos que el bautismo es un acto de obediencia que debe ser hecho solamente por creyentes. And also, the Lord's Supper in the same way is only to be partaken by believers, and we believe that it is a memorial to what Christ has done on our behalf. Por igual, la cena del Señor es solo en obediencia para los creyentes y es un memorial para recordarnos lo que hizo el Señor a favor nuestro. And as I said earlier, with sinners involved, when you have a positive, there's usually always a negative. Y como le dije ahorita, cuando se involucran los pecadores, siempre hay algo positivo, pero también hay algo negativo. Even we have went from 7 sacraments to 2, still there are some today that misuse these sacraments. Aunque fuimos de 7 sacramentos a 2, de aún en esos 2, hay personas que lo mal usan, no lo usan adecuadamente. I'm not sure about here in the Dominican Republic, but sometimes in our country, the baptism is not taken very seriously. No sé República Dominicana, pero yo sí sé que en Estados Unidos muchas veces el bautismo no es tomado muy en serio. Some churches tell people to walk down an aisle or come to the front of the church. Muchas iglesias le dicen que caminen por el pasillo o vengan al frente de la iglesia. Repeat a prayer that the pastor has told them, and then they put them into the water and baptize. Repitan una oración que le dice el pastor y después lo sumergen en el agua. And the church declares they are believers in Christ. Y la iglesia declara que ellos son creyentes en Cristo. I've seen this many times over the years. Y Dios nos ha dicho muchas veces. The one baptized 6 months later is nowhere to be found. Y vemos muchas veces lo vemos en Estados Unidos, que aquellos que bautizaron ahí, 6 meses después ya usted no lo encuentra por ningún lugar. The person is living the same life he or she did. Esas before personas she que fueron baptized. bautizadas ahí, 6 meses después viviendo la misma vida que siempre vivían. The church has baptized countless amounts of people that have absolutely no commitment to Christ or His church, but the church themselves has declared them Christians. La iglesia del siglo XXI ha bautizado muchas personas que no tienen ningún compromiso ni con Dios ni con la iglesia, pero la iglesia lo considera cristiano. I know from experience that the Southern Baptist that I'm a part of needs reformation on baptism. Yo sé de la organización que yo pertenezco, que es los Bautistas del Sur, necesita reformación. I was baptized 2 times. A mí se me bautizó 2 veces. Once as a young child that repeated a prayer at a youth camp. Una vez que yo era jovencito en un campamento de jóvenes, me dijeron que hiciera una oración. My pastor declared me a Christian and I Mi was pastor baptized. me declaró cristiano y me bautizó. And later in life, in my 30s, when I was converted by the grace of God, I was truly baptized. Y después a la edad de 30, cuando verdaderamente vino la convicción en mi vida y fui convertido, ahí fui bautizado de verdad. And this is a common theme for most in my denomination. Y esto es muy común en nuestra denominación en Estados Unidos. So at our church, we're trying to do a better job of this. Así que en nuestra iglesia estamos tratando de hacer un mejor trabajo sobre este asunto. For example, at mine, Jeff, and Luke and I's church of Center Ridge, when someone professes faith, Por ejemplo, en la iglesia que yo pertenezco, donde pertenece Jeff y mi hijo Lucas, cuando alguien declara y profesa la fe, the pastors will meet with this individual and listen to their testimony and try to discern if they have genuine faith. el pastor se reúne con esa persona
intenta escuchar su testimonio y discernir si verdaderamente tiene una fe genuina. The reason we do this is we don't want someone to have some false security of salvation and baptize them if they truly haven't come to faith and repentance. La razón por la cual hacemos esto es porque no queremos que alguien tenga una falsa creencia de la salvación sin verdaderamente no se ha arrepentido. Well, I'll be the first to say there is no perfect formula, but we must do our best to discern and baptize only believers and not give someone a false hope of salvation just because they were dunked under the water. Yo soy el primero a decirle que no hay una forma exacta, correcta, pero sí que necesitamos hacer lo mejor posible y discernir para no darle una falsa expectativa de salvación a esa persona y zambullirlo en el agua. Some of the same errors have been committed in the sacrament of the Lord's Supper. Muchos de estos errores también se han cometido en la cena del Señor. Some churches I've been to before allow anyone that walks in the door to partake of the supper. Hay iglesias donde yo he ido que permite que cualquier persona venga y participe de la cena del Señor. And they give none of the warnings that Paul gives in scriptures for taking the supper in an unworthy manner. Y en ningún momento le alertan ni le dicen de la advertencia que da Pablo si participa de esto. While the Reformation has helped us get from 7 sacraments to the biblical 2, we need today to reform our observance of them. Aunque la reforma no ha traído de los 7 sacramentos a 2, necesitamos que Dios nos ayude a reformarnos en esos 2. Sixth, Número 6. our Christian worldview comes from the scripture, not from the state. El punto de vista cristiano de la iglesia no viene de la escritura, no de los gobiernos. The Reformation helped Christians realize that our worldview about what we believe comes from the scriptures, not what some state government or some state Esto church fue lo que hizo la reforma. Hizo que la iglesia ahora se diera cuenta que el pensamiento de la iglesia, el punto de vista de la iglesia no era enfocado de lo que diga el gobierno, sino lo que diga la escritura. The way we think and act on all matters of faith and life are governed by the scripture. La forma que usted y yo pensamos, vivimos y actuamos es gobernada por la escritura. In the Dominican Republic and in the USA, we are basically free people to live and worship as we like, and this is a product of the Reformation. Y usted y yo en República Dominicana como en Estados Unidos somos el producto de esa reforma. Podemos adorar y servirle a Dios con mucha libertad. We can meet here tonight without any permission from a government or any fear of persecution. Nos pudimos reunir aquí esta noche sin ningún permiso del gobierno y ni sin ningún pensar de que nos van a perseguir. And even we as Christians, we get our worldview from Scripture, and because of this Reformation worldview has affected the whole culture around us. Y usted y yo, como tenemos el punto de vista bíblico de la Biblia, eso ha causado un efecto a todo lo a nuestro alrededor. Many of our laws today in our country and in yours are a direct reflection of the teaching of the moral law in the Bible. Mucha de la gente que están perdida en nuestro vivir en Estados Unidos, como ustedes aquí, es porque se le ha enseñado la ley, bajo la ley, vivir bajo la ley, y están enseñados erróneamente. And we should be thankful for the effect that the scriptures have had on affecting the culture of our country and yours. Usted y yo debemos estar agradecidos del efecto que ha hecho la palabra en nuestra cultura. But with that said, we can't help but to notice that these morals and beliefs are just slowly fading away bit by bit. Pero con esto dicho, sabemos que estas cosas morales, la moralidad, se está a pasito, al paso, se está desapareciendo. We as Christians have set back and let the world define the culture instead of allowing the scriptures to do so. Nosotros como cristianos nos hemos sentado y nos hemos echado para atrás y hemos permitido que el mundo dicte la cultura en vez de nosotros con la escritura de decirle cómo debe ser. In my country, marriage is treated like a business transaction, sadly, even among many Christians. En nuestro país, el matrimonio ahora es tratado como un asunto de negocio, aún dentro de los cristianos. If it doesn't suit you or you're not happy, you can easily get out of Si it. no está contento, si no te encaja, fácilmente puedes alejarte de eso. You
may see signs on the highway that say, quote, easy divorce, $200. Aún manejando, conduciendo la carretera, ve unos letreros grandes. Fácil divorcio, divorcio fácil, $200. What a condemnation of the church in my country that divorce would be so easy and celebrated. Qué triste que en nuestro país un divorcio se es celebrado con tanta facilidad. And my country, I'm sure that you know, and I'm sad to stand here and admit it, but two men or two women can get married. Y con mucha tristeza, y sé que ya ustedes saben esto, pero en mi país, dos hombres con mucha facilidad se pueden casar. And this seems to us as Christians, or for anyone for that matter, that we would recognize this is wrong because it's against the laws of nature themselves. Como cristiano o cualquier persona, pensaríamos que esto lo podemos reconocer como un error, porque esto está en contra de la naturaleza a sí misma. And we Christians in the United States have spoken out against these things, but we haven't done our best. We haven't spoken out like Luther. Y nosotros como cristianos en Estados Unidos hemos hablado en contra de estas cosas, pero no hemos hecho un trabajo efectivo como lo hizo Martín Lutero. Some liberal Christian denominations have not only accepted these homosexuals and married gay couples into membership, but they have allowed them to pastor churches in the United Y States. algunas denominaciones liberales no solo que han aceptado estos matrimonios, sino que han permitido a algunos de ellos que sean pastores de iglesia. This is probably not here in your country, and I hope it never is, but Yo sé que esto no está así en su país y espero que nunca lo esté. Amén. But I want to warn you to be aware, to be on guard, because 10 years ago, I would have said it would never happen in our country. Pero quiero alertarle a ustedes que estén alerta porque hace 10 años atrás yo hubiese dicho que en mi país tampoco iba a suceder. We need to all find our inner Luther and demand that the Christian church stand for the truth of Scripture and not these errors. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestro Martín Lutero en nuestro interior y demandar que la iglesia no caiga en estos errores. And the seventh influence of the Reformation is there's many denominations, but one church. Y la séptima es que hay muchas denominaciones, pero una iglesia. In the times of the Reformation, there was considered to be only one church, even one denomination, until the Protestants broke away. En los tiempos de la Reforma, antes de los tiempos de la Reforma, fue considerado que había una sola iglesia, una sola denominación, hasta que vino la Reforma. And because of this, over the past 500 years, many denominations have been formed. Y por esta reforma, muchas denominaciones han surgido. All Protestant denominations still hold, all of them, to the gospel that the Reformers taught and that was taught by Jesus and the disciples. Todas esas denominaciones protestantes todavía están firmes en lo que enseñaron los reformadores y lo que enseñó Jesús a sus discípulos. To some, today they may even say that the church is more divided than ever, but that's really not true. Hay muchos que hoy en día dirían, no, hoy está más que nunca así, pero en realidad no es así. While it is true, I as a Baptist differ from some other denominations on what I would call secondary issues, for instance, the mode of baptism, church government, Como yo como bautista, end-time belief. tal vez creen en algo secundario diferente a otro, como el bautismo, la venida del Señor, cosas así. But we are all still united into one church by the one true gospel. Pero todos estamos unidos a una iglesia por un evangelio verdadero. There are many denominations, but one church, and that church was founded by Jesus Christ, and He is the head of it. Hay muchas denominaciones, pero una iglesia fundada por Jesucristo, el cual es la cabeza. We're all united under the gospel, and we're all the brothers and sisters. Todos estamos unidos bajo el evangelio y todos somos hermanos y hermanas. While we may differ on some interpretations or doctrines, Aunque diferimos en algunas interpretaciones y algunas doctrinas, we are still united aún así estamos unidos. on what the solas teach, that salvation is by grace Lo que alone, enseña las 5 solas, la salvación, sola la salvación. through faith alone, A través de la fe, sola la fe. in Christ alone, Solo en Cristo. according to the Scriptures alone, Solo de acuerdo a la Escritura. for God's glory alone.
y solo para la gloria de Dios. Today, though, you may be surprised that there are many Protestants that have no idea what these five solas are. Y usted se sorprendiera que hoy en día hay muchos protestantes que no entienden estas 5 solas. There are many who have never even heard of them. Hay muchos que ni siquiera la han escuchado. They're not taught by their church. No se le enseña en las iglesias. At least this is true where Jeff, Luke, and I live. Por lo menos esto es verdad donde Jeff, Lucas y yo asistimos. I have a shirt that I wear that has the five solas down the front, Yo tengo una franela que tiene esto escrito aquí al frente. and I regularly wear it around home, and I have Christians all the time ask me, what is that? Y yo lo uso con mucha frecuencia y muchos cristianos me dicen, ¿y qué es eso? What does that mean? ¿Qué significa eso? We must not get complacent and neglect these wonderful biblical truths that were preserved by the reformers. Usted y yo no podemos estar conforme y contentos con estas verdaderas verdades que estos reformadores la establecieron. No solo quedarnos conforme con eso. I think you'll agree with me on this statement that the church as a whole, as a whole, have done a very poor job of teaching history of the church. Y yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo que como iglesia en general, hemos hecho un trabajo muy débil en enseñar la historia de la iglesia. There's a famous quote that says, those that do not know history are bound to repeat it. Y hay un dicho muy famoso y ustedes todos lo saben. El que no conoce la historia, propenso a repetirla. So brothers, let us never go back to these dark days that Así were que, before the hermanos y Reformation. hermanas, no regresemos a esos tiempos de oscuridad antes de la reforma. God has been so gracious to us to give us His scriptures, and we Dios have ha sido nos ha dado esta escritura por su gracia. and all the saints in the past to learn from. Y todos los santos que en el pasado hicieron tantas cosas, las cuales podemos aprender. Let us never repeat the same errors that our forefathers did, or take for granted the truth that many brave men and women have given their life to protect. No cometamos los mismos errores que cometieron en el pasado, sino que defendamos aquello que ellos defendieron y murieron por ello. Vamos a defenderlo. So in conclusion, Concluyo con esto. we Protestants should celebrate the faithfulness of our brothers and sisters of the Reformation. Nosotros como protestantes debemos celebrar la proclamación y la reforma de nuestros hermanos y hermanas. They were bold men and women who were convicted by the Spirit of God and of the truth of His Scriptures, and they boldly stood on those convictions. Aquellos hermanos y hermanas que con mucho denuedo y convicción se pararon firme en esa creencia de la Biblia. We can learn from our brothers and sisters from the Reformation, and we should boldly stand and say as Luther did, Usted y yo podemos aprender de nuestros hermanos y hermanas de la reforma y podemos estar firmes y decir como dijo Martín Lutero, here I stand, aquí estoy, I can do no other, no puedo hacer nada más, so help me God. así que ayúdame Dios. Amen. Amén. No matter the fear of persecution or even death, let us stand together as brothers and sisters. No importa que venga persecución, no importa que haya amenaza de muerte, vamos a ponernos juntos, de firme, parado. Stand together on the Scriptures and trust in the one true God who is faithful and will not let the gates of hell overtake Ponernos His church. juntos, firme la palabra y ese Dios verdadero, aquel que no va a permitir que la puerta del Hades prevalezca en contra de la iglesia. Remember, Christians, I think sometimes we forget that we are the victors. A veces se nos olvida que nosotros somos los victimarios. In Christ, the En- battle against the devil and the world has been won. Pero en Cristo la victoria ya ha sido ganada. No matter what may happen to us in this physical life, No our importa lo eternity, que nos pase a nosotros en is este secure mundo in Christ. físico, estamos seguros en Cristo. I want you to also remember that the Reformation is not over and it was not a mistake like some would say. Yo también quiero recordarle que la reforma no ha terminado y que tampoco fue un error como muchos creen. Why does that matter? Ahora usted me pregunta, ¿y por qué esto significa algo? Because nothing less than our right standing before God, Porque no hay nada más delante de Dios. His way of speaking to us today, La forma que Dios nos habla a nosotros hoy en día, or belonging to a true church and the hope of the gospel are at stake.
usted y yo pertenecer a una iglesia o al evangelio hoy en día está en juego, está en riesgo. They're always at stake. They were at stake 500 years ago. Tuvieron en riesgo hace 500 años atrás They're at stake today y hoy peligra también hoy en día. and until Christ returns. Y hasta que venga Cristo, esto va a ser así. So to all the churches represented here, I want to leave you with this charge. Las iglesias representadas aquí, yo quiero dejarle a ustedes con este desafío, con este reto. Always be in study of the Scriptures. Siempre estudien la Escritura. Examine them. Examine la Escritura. Examine your life. Examine your church. Examine su vida, examine la vida de su iglesia. Remember that we talked about last night, we are all sinners and we're all prone to make errors. Recuerde que anoche hablamos, somos todos pecadores y estamos dispuestos, podemos cometer error. Don't let your tradition dictate how you believe and how you worship. No permita que su tradición dicte la forma que ustedes crean o la forma que ustedes adoren. Study the Scriptures and conform and reform your life and your church to them. Estudie la palabra y reforme su vida a ella. Brothers and sisters, God has spoken. Hermanos y hermanas, Dios ha hablado. He's spoken clearly. Dios ha hablado claramente. Let us, as brothers and sisters, believe it. Permitamos que usted y yo como hermanos y hermanas le creamos a Él. Let us obey it. Vamos a obedecerle. And may God receive all the praise and the glory. Y que forever. Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Amen. Amén.